¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a ver los ejercicios prácticos de macroeconomía que tenemos colgado en la plataforma, por lo cual vamos a leer algunas letras y vamos a ver ejemplos de básicamente cuatro políticas que se dan. Vamos a ver ejemplos de la realidad donde se aplican políticas fiscales, tanto expansivas como contractivas, qué instrumentos tiene cada una de ellas y los movimientos que tiene en términos macroeconómicos y objetivos que tiene cada una de ellas. Bien, para comenzar, vamos a ver una política fiscal de corte expansiva. En este sentido, tenemos un claro ejemplo donde en el práctico, en este caso práctico, sería el práctico 6, ¿sí? El 7, el práctico 6, donde tenemos eh, un ejemplo en el ejercicio 1, donde dice, el régimen de facturación electrónica asumió nuevos beneficios. En esta ocasión, la DGI estableció que las pymes comprendidas en la entidad pueden optar por pagar un porcentaje de sus ventas en lugar de una cuota fija, sin ingresar al régimen de facturación electrónica. Con este cálculo, el valor a pagar siempre será menor a la cuota fija que pagaban, especialmente al considerar. Este beneficio fiscal, aquí lo dice en negrita, ya su nombre me lo está dando, que es una política fiscal. Si está hablando de beneficio para las empresas, será una reducción. Claramente me dice que van a pagar menos. Este está focalizado claramente en agente empresa, en el literal E, ¿sí? Y en este caso lo que busca es que esas empresas que, digamos, van a pagar menos impuestos, tienen más dinero para, justamente para invertir. ¿Ah? Bueno, tenemos que el PBI es igual al consumo, más inversión, más gasto público, más el saldo de la balanza comercial. Si yo instrumento una política fiscal expansiva, puedo utilizar dos instrumentos. Una es o reduzco impuestos o subo el gasto. Con esto, por eso es expansiva, quiero expandir la economía. ¿Sí? En este caso, claramente, estoy utilizando como instrumento una reducción de impuestos que va a caer con las grandes empresas para favorecer la inversión y esto favorezca el PBI. Si yo utilizar una política también fiscal, bajando impuestos, pero que fuera dirigido, focalizado en las familias, por ejemplo, reducir el IRPF, estaría focalizado en determinadas familias que pagan IRPF. Si yo elimino la primera franja, por ejemplo, o reduzco el porcentaje que deben de pagar de IRPF, va a favorecer el consumo, lo que quisiera es levantar el consumo a la familia. ¿Sí? En este caso, recae claramente sobre las empresas. Si yo quisiera que recaiga sobre otras empresas también de manera impositiva, podría ser, por ejemplo, con el IRAE, por ejemplo, recaería en ciertas empresas para favorecer la inversión. ¿Ah? En este caso, claramente el instrumento es los impuestos que recaerían sobre determinadas empresas. Bien, otra manera también sería, no es este el caso práctico, pero otra manera sería aumentando el gasto público para potenciar el interés. Por ejemplo, en épocas de pandemia hemos tenido muchas políticas fiscales expansivas porque hubo que perdonarle impuestos o reducirle impuestos a muchas empresas porque estaban paralizadas por la pandemia y también hubo que aumentar el gasto público. Luego, lógicamente que cuando la economía está, digamos, deprimida, aplicamos muchas políticas fiscales expansivas. ¿Ah? Su propósito, su objetivo, ¿sí? Es en el modelo de oferta y demanda agregada expandir la economía, ¿sí? Que esto mueva la demanda agregada, ¿sí? La demanda agregada sube, ¿sí? Y con esto logro que la economía crezca en el modelo de oferta y de demanda agregada. Lo que trato de potenciar es que la demanda agregada suba. Su principal objetivo está en este eje, que el PBI suba, que crezca, ¿sí? Y eso, si sube el PBI, se entiende además que derramarán empleo. Hay más actividad económica, tendrán que haber más puestos de trabajo. Ahora, puede tener consecuencias sobre este eje, el eje de precios,
donde al haber más movimiento en la economía, puede ser que impacte indirectamente en el IPC, o sea que sube la inflación, y también si sube la inflación se devalúa mi moneda, en términos de poder de compra, entonces muchas veces también pega en el tipo de cambio, que también sube el tipo de cambio, o sea, el precio del dólar. Y el principal, eh, digamos, problema que tiene esta política, si vamos al caso como resultado, si bien ya, como he dicho, su objetivo es expandir la economía, o sea, aumentar el PBI, el principal problema es que genera déficit fiscal, ¿tá? Porque si yo aumento el gasto o disminuyo impuestos, y ni hablemos si hago las dos instrumentos a la vez, genera que el déficit fiscal suba porque mis ingresos se reducen y mi gasto aumenta, o mi gasto, ¿sí? ¿Correcto? Bueno, este es un ejemplo que tenemos en este práctico. ¿Cuál es la política inversa? Esta sería la política fiscal contractiva. ¿Ah? La política fiscal contractiva tendrá como instrumentos o aumento de impuestos o reducción del gasto público. Justamente su objetivo será lo contrario. Por ejemplo, como lo vemos en el práctico, aquí en el práctico 7, como ven, dice en el caso de España, Sánchez promete a Bruselas una fuerte subida de impuestos para reducir déficit. Aquí tenemos un instrumento, claramente. Aquí dice promete a Bruselas porque pertenece, como vemos en la unidad 8, a una unión económica. Entonces tiene unificada la política monetaria, tienen la misma moneda, ¿sí? Dependen del Banco Central Europeo, pero además en Bruselas está el Parlamento Europeo y tienen que muchas veces rendir cuentas sobre su política fiscal, cómo están manejando las cuentas. ¿Sí? Las uniones económicas tienen eso. Pero en realidad lo que está haciendo es una política fiscal contractiva, está utilizando como instrumento reducir el gasto público. El efecto es contrario en la economía al anterior, contrae la economía, o sea, la demanda agregada se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Esto me contrae la economía en términos del PBI, pero no es su objetivo contraer la economía. Su objetivo en este caso es bajar el déficit fiscal. ¿Sí? Ese es el objetivo. Tiene como consecuencias en el eje de precios, puede ser que me contraiga la economía, entonces contrae la inflación y el tipo de cambio, y también contrae, esos son negativos, el PBI y puede contraer el empleo. Bien, acá tenemos el caso de Paraguay. Dice, el plan que tiene el gobierno para reducir el gasto público en el 2022. Tiene 20 días para presentar el presupuesto de la Nación. Según la iniciativa preliminar, habría reducción del 6,9 con relación al 2020. Según el anteproyecto que está colgado en la página web del Ministerio de Hacienda y que recoge las cuentas de las entidades para su presupuesto del próximo año, el gasto para el próximo año sería de 309,7 billones, lo que significaría una reducción del 6,9% frente al presupuesto general de la Nación del 2020. En este caso también es la misma política, nada más que el instrumento está centrado en una reducción del gasto. El caso español sube impuestos. El caso de Paraguay reduce el gasto. Además tienen otra diferencia. Como vemos, en el caso de Paraguay no tiene que rendirle cuentas a un organismo, digamos, de tratados internacionales. Si bien es parte del Mercosur, en los mercados comunes no tienen que rendir cuentas sobre el uso y manejo del presupuesto y de la política fiscal, ni siquiera tampoco de la monetaria, ¿sí? Pasan acuerdos más que nada a veces comerciales, en términos de aranceles externos comunes, libre circulación de, bueno, que eso está por ver si algunas cosas se cumplen, otras no, pero evidentemente que no es lo mismo estar en una unión económica como lo está España que en el caso de Paraguay. Pero en realidad, cualquier país que quiera reducir el déficit fiscal aplica una política de este tipo. Bien, por el lado de la política monetaria, ¿tenemos algún ejemplo? Eh, la política monetaria tiene como eje, digamos, eh, tocar los instrumentos de la moneda, o sea, del dinero. Puede ser emitir o sacar dinero de circulación, o también el hecho de tocar la tasa de interés y eso jugar con las expectativas del dinero circulante. ¿Sí? En este caso,
En este caso, tenemos un ejemplo de una clara emisión monetaria en el práctico, que en este caso sería el práctico 6. ¿Sí? En el práctico 6 tenemos un caso, en el ejercicio 3 dice así: Miguel Ángel Pelle, Buenos Aires, preside el Banco Central Argentino desde el 10 de diciembre de 2019. Ha sido uno de los ejecutores de la estrategia financiera para hacer frente a la pandemia, en un país cuya economía se encontraba en una situación crítica ya antes del coronavirus. Pese afirma que sin acceso a mercados de crédito, la emisión de dinero necesaria para hacer frente a la crisis fue muy alta. La masa monetaria creció 575 millones de pesos. ¿Ah? Después dice, pero ha sido parcialmente esterilizada gracias han colocado un instrumento como que no emitió y largó todo el dinero digamos, a la circulación, ¿sí? Pero evidentemente que emitió dinero y largó el dinero a circulación. Eso sería una política monetaria expansiva, ¿sí? Que la política monetaria expansiva puede, lo que busca es tener más dinero circulante. En este caso, sube la masa monetaria emitiendo moneda. También puede hacerlo con qué otra herramienta, bajando la tasa de interés. Porque bajando la tasa de interés favorece al crédito y no al ahorro. ¿Sí? Entonces, muchos agentes económicos pueden acceder a créditos con bajas tasas de interés y eso favorece el dinero circulante también. ¿Sí? ¿Quieren expandir la economía? Sí, la idea también es expandir la economía, ¿sí? Pero tiene efectos muy nocivos en el índice de precios, ¿sí? Puede expandir la economía, puede generar puestos de trabajo, esos son efectos positivos, pero los efectos claramente negativos y de manera directa están por el eje de precios. ¿Por qué? Porque mucho más dinero en circulación, como sabemos, lo vimos en la ley de oferta y demanda, que mucho más oferta de un bien eh, se devaloriza, baja su precio. Bueno, en el caso del dinero también se mueve en este sentido como un bien, también es un activo, entonces por eso mucho dinero circulante se deprecia, ¿sí? Cae su poder de compra y eso evidentemente que causa inflación y también se va a depreciar con el tipo de cambio, ¿sí? Bien, por otro lado, tenemos en el práctico 8 un ejemplo de la contractiva, que es el caso uruguayo luego de la pandemia, que tenemos muy recientemente, lo vemos en el práctico 8. ¿Sí? El práctico 8 dice así, dice: el miércoles se reunió el Comité de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay y decidió continuar con el proceso de suba de la tasa de interés, una acción que busca anclar las expectativas de inflación al elevar el precio del dinero procurando contener el circulante. ¿Eh? En este caso tenemos lo contrario, o sea, tenemos una política monetaria contractiva y cuyo instrumento es subiendo la tasa de interés. ¿Sí? Es otra manera de bajar el dinero de circulación. O sea que en este caso sería sacar dinero de circulación, eliminando dinero, o subiendo la tasa de interés, favoreciendo al ahorro, no al crédito. ¿Sí? Altas tasas de interés para los agentes que tienen capacidad de ahorro lo colocan, ¿sí? Dentro del sistema financiero para generar intereses y ese dinero no está circulando. Eso es la principal herramienta, esta política, si bien contrae la economía, su objetivo es bajar la inflación. ¿Bien? Eh, Baja la inflación, se aprecia mi moneda, también se aprecia con respecto al tipo de cambio, como dice en el artículo. Y los efectos negativos pueden ser que me contrae la economía, lógicamente, ¿sí? Y bueno, y también eso puede generar algunos problemas también con la situación del mercado de trabajo. Bien, y para cerrar, vamos a ver dos maneras que tiene el Banco Central de intervenir para subir o bajar el dólar, ¿sí? En el caso de las políticas cambiarias, no van a ir en el mercado de oferta y demanda agregada, sino que van directamente a ajustar el tipo de cambio cuando quiere intervenir para subirlo o para bajar. ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, tenemos un caso en el práctico 5 y en el práctico 6. Bien, vamos por este primero.
vamos por el caso del práctico 6, donde me dice que el Banco Central compró dólares por cuarta consecuencia y volvió a hacerlo en un monto superior al día previo. ¿Qué pasa? Cuando el Banco Central compra dólares, ¿sí? Quiere decir que va a retirar dinero de moneda extranjera del mercado, ¿sí? Compra y se lo lleva para sus reservas. Y como todo, también en términos de oferta y demanda, cuando hay menos, se va a apreciar. Entonces la idea es subir el precio del dólar. Acá el dólar estaba bajando, ¿sí? En este momento, y el Banco Central, ¿sí? Va a comprar, entonces va a haber menos moneda extranjera y levanta el tipo de cambio. ¿Bien? Por otro lado, tenemos un caso donde ocurre el efecto, digamos, el objetivo es completamente inverso, que fue, por ejemplo, la pandemia. En la pandemia, muchos agentes económicos salimos a buscar dólares, ¿sí? Porque nos parece un activo más seguro ante momentos de incertidumbre. La mayoría de los países pasa. Entonces subió la demanda de dólares por la pandemia y subió el precio del dólar. Entonces, muchos países tuvimos que justamente intervenir a través del Banco Central para tratar de bajar el tipo de cambio. Y en aquel momento, miren, el dólar, por ejemplo, en nuestro país, en Uruguay, está hoy día a 41 pesos más o menos. Bueno, en este momento había llegado la pandemia, aquí lo dice, esto fue justo aquí, dice la fecha, 18 de marzo del 2025, y dice, logró moderar al dólar, ¿sí? Estaba subiendo mucho, había llegado prácticamente a 50 pesos y estaba interviniendo para bajarlo y sistemáticamente. Entonces, ¿cómo lo hace en ese caso? Bueno, acá intervino en el mercado de cambios porque está con ventas, ahí venderá, ¿sí? Cuando vende, inyecta dólares en el mercado y como ya hemos visto en ley de oferta y demanda, cuando hay más, cualquier activo que hay más en el mercado se valoriza o se pierde valor. En este caso, el tipo de cambio, o sea, el precio del dólar, la idea es bajarlo. ¿Tá? Estas son las maneras como lo vemos, salen estas noticias a menudo, económicas, tanto de políticas fiscales expansivas, políticas fiscales contractivas, política monetaria expansiva, política monetaria contractiva, quizás no son todos los días que salen, pero bueno, los estados tienen una batería de políticas que se van aplicando para afectar, digamos, algunos indicadores y tratar de manejar, digamos, que distintos sectores económicos que, digamos, están pasando por una situación un poco deprimida, bueno, a veces hay que inyectar y expandir ese sector y se le aplica una política expansiva. Hay veces que hay que contener la inflación, bueno, tocamos una monetaria y la hacemos contractiva. Si el tipo de cambio se me dispara mucho para arriba, bueno, los exportadores son el jugador que va a ganar en ese caso, digamos, los agentes que ganarán, pero evidentemente que me impacta en la inflación, entonces tengo que bajar el tipo de cambio. Bueno, ahí el Banco Central interviene en el mercado de divisas, ¿sí? Y si lo quiere bajar, va a vender dólares. Y si el precio del dólar está muy bajo, que también no es, digamos, no es una buena señal, ahí justamente hará el proceso contrario. O sea, comprará para apreciar el dólar. Bien, bueno, estos son los movimientos de las políticas macroeconómicas que estuvimos viendo en las unidades 5, 6 y 7, y estos serían básicamente sus planteos prácticos que podemos ver en la cotidianidad en nuestro país y en el mundo. Bueno, desde ya, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.